Hola a todos, todas y todes, bienvenidos al Centro de Arte Contemporáneo de Montref, en la sede de Migrantes. Bueno, estamos dentro del marco de una muestra que paradójicamente podría hablar de botánica, de valores simbólicos, y venimos a esta sala a visitarlos desde el Laboratorio de Ideas del Centro de Arte y Naturaleza de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, pública, libre y gratuita para todos. El Centro de Arte y Naturaleza se dedica, ¿sí?, a trazar puentes entre arte, ciencia y problemas ambientales. Por eso estamos acá con Raquel. Raquel, bienvenida. Muchas gracias. Por favor, presentate a nuestro público. Bueno, soy Raquel Gómez Vázquez, soy artista plástica e investigadora en arte, vengo de Bilbao, de la Facultad de Bellas Artes que pertenece a la Universidad del País Vasco. La muestra de Raquel toma una problemática botánica, como estamos viendo acá, ¿sí?, son las palmeras, pero lo interesante es que no hay una reflexión, diríamos que profundamente la muestra no va a indagar sobre la botánica en clave biológica, sino la botánica llevada al plano cultural, ¿sí?, al plano de la acción humana sobre la naturaleza. Y en este caso entonces Raquel nos va a mostrar o va a reflexionar sobre una acción que el ser humano tiene con la naturaleza, que es transformarla en un valor simbólico, y en este caso un valor simbólico de poder, ¿sí? Entonces es a través de la generación de valor simbólico sobre la naturaleza que el humano construye, ¿sí?, un concepto de mundo natural en el cual estamos inscriptos. Vemos palmeras, Raquel. Contanos un poco qué hacen estas palmeras acá, ¿sí? Entendemos que no hay una indagación en clave botánica, acabo de repetir, ¿sí?, de clasificar biológicamente la palmera. La palmera acá adquiere un valor simbólico insospechado para las ciencias de la vida. ¿Qué valor simbólico, Raquel? ¿Qué está pasando? Estas palmeras en concreto son lo que en la franja norte peninsular de España conocemos como palmeras indianas. Es decir, es un árbol, una especie vegetal que recibe un símbolo de colonialidad, ¿no? En concreto, estas palmeras fueron plantadas por un fenómeno migratorio de personas que tuvieron que partir de esta zona que os comentaba anteriormente, normalmente Sudamérica, y algunos de ellos lograban regresar. Los menos de esos que lograban regresar lo hacían siendo ricos. A estas personas es a las que se les conoce como indianos. Ellos, en el regreso a sus lugares de origen, normalmente son aldeas, espacios muy concretos no, espacios muy pequeños, lugares muy pequeños de la cornisa cantábrica, vuelven y además de construir una residencia para su veraneo o incluso su futura jubilación, digamos, ¿no?, plantan estas palmeras indianas en las puertas de sus casas para simbolizar que ahí vivía uno que lo había logrado hacer las Américas. Es necesario contextualizar que estas palmeras normalmente son compradas en las Islas Canarias, por eso la mayoría son de especie canarense, que era el último puerto que tocaban cuando venían de Sudamérica antes de llegar al continente. Y hay que señalar que en todo este marco en el que aparecen estas casas indianas con estas palmeras indianas, la palmera es una especie vegetal inexistente, es decir, que a día de hoy la mayoría, siendo muy longevas, centenarias, normalmente aparecen como una especie de faro en el horizonte y cuando las localizas en la vista porque digamos que sobresalen mucho sobre un paisaje, inmediatamente sabes que en ese lugar está localizada una casa indiana. Claro. Entonces es paradójico, ¿no? Primero porque me haces pensar. En primer lugar, la palmera no como valor, digamos, botánico, ¿no?, sino como valor simbólico de poder, ¿no? Isla América, planto una palmera en la puerta de mi casa, como si fuera un monumento, tal vez. Efectivamente. Lo que más me llama la atención aparte es que la palmera no la traen de América, sino que la compran ellos en las Islas Canarias antes de llegar. Sí.
Y la otra cosa, digamos, que quiero como reflexionar es que la palmera, ¿no?, funciona a partir del colonialismo europeo como un símbolo del exotismo, ¿no? Es el símbolo del exotismo y, digamos, como el símbolo inclusive de Sudamérica, ¿no?, de una Sudamérica entendida como un tropicalismo más anclado en lo que es Brasil, ¿no?, con todos los pintores viajeros que retrataron, digamos, las partes más exóticas, entre comillas, pero más exuberantes, ¿no? Y esa es la palmera. Acá estamos, por ejemplo, en Argentina, prácticamente lo que domina el territorio nacional es la Patagonia, es la estepa patagónica, donde no hay palmeras, palmeras solo hay en una región del litoral. Charlábamos previamente, vos estuviste en Buenos Aires unos años atrás, y me contabas que este proyecto en realidad tiene una génesis a partir de observar valores simbólicos en clave escultóricas, pero no en las palmeras, sino en monumentos. Sí, efectivamente. Y creo que acá hay unos monumentos retratados y podríamos verlos. Contanos un poquito. Hay dos monumentos, pero muy paradigmáticos para los argentinos, para América, que es Cristóbal Colón y Juana de Azurduy. Sí. ¿Cómo se entrelazan entre ellos y cómo funcionan de puente para ir a la problemática geobotánica de la palmera como una escultura en sí misma? Bueno, como has dicho, claro, cuando yo estoy en Buenos Aires me sucede que en algún momento recuerdo, charlando con amigos, estas casas que yo conozco, que normalmente son casas que conozco en la infancia, que actualmente son jardines en un amplio porcentaje decadentes, ¿no?, pero siempre muy exóticos, con una arquitectura colonial, bueno, casas que son atractivas. Cuando comienzo a hablar de esto, evidentemente en algún momento les llego a comentar, ¿no?, que yo esperaba también encontrar de alguna manera cierta reminiscencia de estas casas. Efectivamente, La Pampa no se parece en nada, aunque sí que es cierto que una de las primeras imágenes que tomo es en Plaza de Mayo, donde hay palmeras y donde estaba colocado detrás de la Casa Rosada el monumento a Colón. Cuando yo llego a Buenos Aires, Argentina, este monumento, dentro de una política decolonial del gobierno del país, ha sido, vamos a decir, desmonumentalizado. Fue desmontado y dejó de ocupar un lugar que además era muy significativo porque estaba colocado detrás de la Casa Rosada, pero hacía un eje político que unía Casa Rosada con Congreso, es decir, todo un eje que marcaba y terminaba, que parece ser que terminaba simbólicamente con la mirada de Colón dirigida hacia Europa. Entonces, en el momento en el que yo estoy aquí, este monumento ya está desmontado, hay muchas imágenes del monumento, digamos, despedazado, colocado en el suelo. Bueno, formalmente para mí ya muy interesante, pero además se da la circunstancia de que yo sí veo cómo va a ser sustituido el lugar que ocupaba por una nueva escultura, que es la de Juana de Azurduy, que, bueno, para los europeos es un personaje no conocido, una figura que casi funciona como en espejo, ¿no? Colón era un regalo del primer centenario, bueno, sabemos quién es Cristóbal Colón, qué significa, sus hazañas, y era un regalo de los italianos hecho en factura con mármol traído de Italia, por un italiano, bueno, una relación directa con Europa y su mirada, como digo, dirigida hacia Europa. Juana de Azurduy es mestiza, bueno, tal vez me equivoco si no me corriges, es un personaje que está en las guerras independentistas. Sí, exacto. Es una mujer. Es una mujer guerrera. Guerrera. La única general, digamos, Eso del es. ejército revolucionario. Eso es. Sí. Y además, en este caso, este monumento es un regalo de Evo Morales en conmemoración del bicentenario. Claro. Y estratégicamente, ¿no?, está colocado mirando a la Casa Rosada, es decir, mirando a América, digo por cómo continuar esta cuestión casi como asimétrica, ¿no?, y rodeada de algunos de los pueblos originarios, sus hijos, bueno, parte de un relato que construye su figura.
Colón, si no recuerdo mal, estaba rodeado de algunos simbolismos de razón, fe, religión, bueno, conceptos más relacionados con la Ilustración. Entonces, cuando veo, digamos, este movimiento y toda la tensión que había en el país entre, bueno, pues gobierno-ciudad, gobierno-nación, bueno, me pareció un tema tremendamente interesante porque era la decolonialidad y las políticas decoloniales eran temas que me interesaban. Lo curioso es que cuando vuelvo a digamos, mi país de origen, ¿no?, y me reencuentro con estas casas, yo diría que todo este registro, ¿no?, de alguna manera, bueno, como artista, ¿no?, está en nuestra mirada, ¿no?, y entonces en esa vuelta empiezo a reconocer probablemente símbolos que antes no deparaba en ellos, ¿no?, en este caso las palmeras indianas. Y en una investigación que avanza un poco sobre lo que he contado al principio, lo que encuentro es la coincidencia en el tiempo de que en el momento en el que Colón va a ser reemplazado y se desmonta, 2013, es el mismo momento en el que hay un insecto, que además es considerado insecto invasor, que ha llegado a una palmera, que es una palmera indiana. Entonces, bueno, para mí ahí se despegan como un montón de conceptos, ¿no?, que precisamente es el arte, ¿no?, el que te permite hacer esa constelación y armar un relato donde intervienen cuestiones que tienen que ver con la botánica, con la biología, pero también con la cultura, porque con la geopolítica. Con la geopolítica, sí. Porque me interesaba mucho pensar, bueno, ¿qué pasa cuando un monumento culturalmente colonial es sustituido por otro, desmontado, deslocalizado, pero qué sucede con una especie vegetal, yo le llamo en este caso un monumento vivo, que recibe el símbolo colonial, ¿no? Y que hipotéticamente va a ser decolonizado por un insecto al que llaman invasor y que ha llegado por una cuestión que tiene que ver precisamente con la explotación colonial. Y que se llama el picudo colorado aparte, ¿no? Sí, si no me equivoco. Picudo rojo, es como el insecto rojo que efectivamente. viene como a comerse el monumento del trofeo colonial. Tal cual. Es un insecto que su origen es el sudeste asiático y parece ser que en algún momento, bueno, sus bosques fueron deforestados por una explotación maderera. Y entonces, claro, comienza, bueno, lo que conocemos como un comercio, ¿no?, en el que una migración forzosa ha tenido que darse, ¿no?, en este caso de un ser no humano, y lo que me parecía también que seguía conectando un poco con este relato, ¿no?, era que va a llegar a la península porque hay un momento en el que en el Levante español, en los 90, en pleno boom inmobiliario, se vuelve a utilizar un número muy alto de palmeras para urbanizar casas que eran segundas viviendas y se demanda tal cantidad de palmeras por la misma razón, en realidad, que estos indianos en algún momento las colocaban, ¿no? Esto que decíamos de un símbolo de poder, riqueza. Colón, en sus diarios, de hecho, una de las primeras observaciones que hace es, habla de las palmeras que ve al llegar, ¿no? Entonces, en nuestro imaginario también está esta cuestión. Cuestión que hay un momento en el que no hay palmeras nacionales en los viveros y se demandan palmeras del exterior que llegan infectadas con esta plaga. Entonces, este insecto no se va a quedar en el Levante español, sino que va a ir circulando buscando un alimento que es el almidón, y todo el sureste de España va a ser recorrido subiendo por Portugal hasta llegar en 2013, en el mismo momento que Colón va a ser removido, y alcanza por primera vez una palmera indiana. Comienza a taladrar el monumento del colonialismo. En Argentina tenemos, digamos, el Gran Parque Nacional de Palmeras, ¿sí?, que se llama digamos, Parque Nacional de las Palmeras de Colón, ¿no? Está en la ciudad de Colón. Trazando puentes, digamos, claro, intuitivos entre símbolos del colonialismo y la liberación del territorio. Yo quiero como rescatar un poco cómo a través de una práctica artística, el arte contemporáneo,
el arte contemporáneo, digamos, siendo adisciplinar en el mejor sentido de la palabra, se transforma en una especie de puente que cruza y permite cruzar todas las disciplinas, ¿no? Acá estamos viendo como a través de tu obra en la sala, vamos desde la botánica, ¿sí?, hasta la generación de valores simbólicos coloniales, la ecología, el ambientalismo. Bueno, esta reflexión, ¿no?, que es profundamente subjetiva, pero profundamente perceptiva y real, sería una reflexión que desde un campo disciplinar particular no se podría hacer, ¿no? Claro. No se podría hacer. Y yo siempre sostengo que la vida es objetiva, pero la vivimos subjetivamente. Y el artista entonces pone en valor esta subjetividad como un peso específico, ¿sí?, de conocimiento tan o más real que la botánica objetiva, las ciencias de la vida objetivas. Acá está, por ejemplo, una fotografía del picudo colorado, ¿no? Sí, efectivamente. Afectando, digamos, metafóricamente las estatuas. Y después, viendo un poquito la muestra, ¿sí?, me gustaría que nos cuentes un poco. Tenés 3 tipos, me parece a mí, de fotografías, ¿sí? El que nos cuentes, claramente vemos cianotipos y fotografías sobre papel. Si tiene el formato un valor simbólico, que en el arte obviamente el formato tiene un valor simbólico fuerte, el por qué trabajaste con ellos y a dónde querés llevar el sentido del público. Pues verás, efectivamente es una investigación desde la práctica y realmente, a pesar de que hemos hecho una construcción, vamos a decir, de relato, ¿no?, mientras que charlábamos, todo esto que os he ido narrando ha sido siempre en paralelo y en la mayoría de las veces dado por la práctica, ¿no? Un conocimiento intuitivo que muchas veces te va guiando a lugares insospechados y que finalmente se confirman, porque he de decir que el encuentro temporal entre Colón y las palmeras de 2013 realmente es algo que yo encuentro, vamos a decir de una manera concreta, ¿no?, después de haber intuido que ahí, ¿no?, en estas 2 cuestiones había una relación directa, ¿no? Lo comento por esto que decíamos, ¿no?, porque parece que a veces la mirada subjetiva, ¿no?, y un conocimiento tan situado nos plantea como algunas dudas, especialmente cuando trabajamos investigación dentro de la academia, ¿no? Y sin embargo luego suceden estas cuestiones donde te das cuenta de que algo de todo esto hay y termina por confirmarse. Cuando comencé con esta investigación desde la práctica, porque lo primero que hice fue empezar a trabajar una documentalización, ¿no? Yo le llamo una cartografía documental. Consigo que Bilbao Arte, que es una fundación también de artistas en Bilbao, me dé la primera oportunidad para empezar a producir estas obras, que fue hacer un viaje y un recorrido desde Bilbao hasta Galicia, en el que fui haciendo imágenes de estas casas, y mi objetivo era hacer imágenes siempre en cianotipia, porque la cianotipia tenía una relación con el tema y con la investigación simbólicamente por el azul ultramar, que no hace falta que lo explique, por el referente de Anna Atkins, que es el primer fotolibro, ¿no?, de una mujer además, y que es un herbarium de algas. Y después también... Pero para que los que no saben, Anna Atkins, digamos, publica es el primer libro científico en fotografías dedicado a la botánica, ¿sí?, de mano de Anna Atkins, que desarrolla el cianotipo, ¿no? Sí, eso es. Entonces, nada, me parecía a mí muy, muy simbólico la utilización de esa técnica paradigmática del origen del registro fotográfico de la botánica y de mano, obviamente, de una mujer científica. Eso es. Y además estaba una cuestión también de cómo es, para quien no lo conozca, el proceso de la cianotipia, en el cual interviene la fotosíntesis prácticamente, ¿no? O sea, la luz solar es lo que necesitamos para que esta imagen se revele. Con lo cual, de alguna manera, en ese trabajo vamos a ver cómo constantemente he estado digamos, en esta cuestión asimétrica, ¿no?, de un símbolo cultural, un símbolo vegetal, todo el tiempo trayendo
distintos lenguajes de distintas ciencias que trabajan con cada uno, ¿no? O disciplinas, mejor dicho. Comienzo haciendo esta cartografía que puedes ver, donde hay imágenes son muchas más de las que están en la muestra, imágenes de casas que muchas, como se puede ver, pues están en decadencia, especialmente esta, se puede ver bien, que es en Pendueles, totalmente tomada, una especie de palacio de una familia que tenía un capital de haciendas de tabaco. Son capitales que han dejado de existir, entonces es muy costoso mantenerlo. Y como puedes ver, no es que haya una o dos palmeras, hay muchas palmeras. Pero bueno, hay otras de las casas en las que se puede ver que las casas se mantienen, pero el jardín sí que está más decadente. En fin, fui haciendo este primer trabajo que para mí era documentar lo que yo intuía que iban a ser imágenes en proceso de desaparición. Hay un momento en el que lo que me doy cuenta es de que, digamos, empiezo a trabajar con la imagen del picudo y como en arte hacemos esta construcción de sentido, ¿no? Constantemente me sucedía que me parecía demasiado obvio su aparición. Y es por eso que hay imágenes que son rojas, porque en algún momento lo que comprendí era que yo no iba a poder, digamos, hacer una documentalización de la desaparición en su magnitud, porque son muchísimas, pero sí me podía permitir tener una imagen, que era la actual, una imagen simbólica, que era la de la llegada de este insecto, y hipotéticamente a futuro una en la que no estén, ¿no? Ahí es donde podríamos hablar de cómo llego a una imagen que ya no es cianotipia, es una imagen en la que en realidad estoy trabajando con los negativos y me doy cuenta de que los propios negativos formalmente son muy interesantes. Hago una visita a un laboratorio que hay en Alicante que trabaja con un hongo autóctono del palmar de Elche para la erradicación del insecto. No sé si te das cuenta que todo el tiempo, ¿no? hay como valores que me parecen muy interesantes dentro del propio discurso colonial, ¿no? El origen, la taxonomía de las plantas, cómo fijamos una fecha, el hongo que es autóctono, el insecto que es invasor. Bueno, en concreto, cuando conozco este laboratorio, el hongo es un polvo blanco y el espacio es muy aséptico. Entonces, creo que cuando estaba trabajando con la parte, digamos, de revelado, estos negativos que son uno a uno, de alguna manera, en ese momento mi mirada sobre el objeto cambia y de repente lo descubro como lleno de posibilidades. Y me permito empezar a trabajar con eso hasta que hay un momento en el que directamente lo que hago es una impresión fotográfica del negativo. Digo, como por seguir comentando un poco esta parte de investigación en la práctica, ¿no? De cómo de alguna manera sostiene una investigación, pero hay una cuestión formal. Claro, es una ampliación del negativo directamente. Es el negativo. Es el negativo. Sí, es el negativo, porque estas imágenes, los negativos son totalmente. uno a uno. Exacto, uno a uno. Y claro, aquí ya sí que me permito como trabajar esa imagen, ¿no? de esas palmeras que ya han entrado en un colapso, ¿no? Porque bueno, hay un primer estadio en el que la copa empieza como a medrar, ya no sé si se aprecia por ejemplo en esta imagen, lo que es el centro ya no crece de la misma manera que pierde cierta armonía, ¿no? Luego hay un otro estadio en el que ya la parte aérea desaparece porque bueno, el insecto ya ha colmado lo que es el centro y ya es el último estadio en el que además eso, tiene una imagen que, bueno, que en realidad es una columna, ¿no? que además enlaza con, bueno, y esto ya es investigación, ¿no? Con los primeros monumentos. Sí, una columna clásica. Tal cual. Ya. Y ahí se puede ver lo que comentábamos, ¿no? De cómo el insecto ha taladrado, ¿no? Ha horadado y entonces la palmera tiene una textura que es casi como de un animal, ¿no? Bueno, esta sería un poco... Y acá están, biológicamente hablando, estos son
los insectos? No, esos son los túneles que Los el túneles. insecto realiza. Los Sí. túneles. Claro, llega a desaparecer totalmente lo que es la parte de hoja y vegetal y muere, pero porque está totalmente taladrada la palmera. En aquella imagen, que también volvía a permitirme un poco esta cuestión asimétrica, puedes ver que la palmera ya está como, casi como cuando uno hace estas imágenes de las margaritas totalmente marchitas. Sí, 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 sin pétalos. Sí. Sí. Y acá hay una cajita Sí. del que estábamos, podemos ver lo que hay dentro de esa cajita. Sí. Acá tenemos finalmente. Ahí puedes ver lo que son los... ¿Puedo agarrarlo? Sí, 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 sí. No, Mira, no me va a picar. No te va a picar. No va a transformar en una palmera. Ese en concreto además está prácticamente intacto, se ve que no terminó de hacer la metamorfosis, y los otros son los pedacitos digamos, la pupa, cuando después de hacer la metamorfosis ya rompe y sale el escarabajo, ¿no? Este es el nido, digamos, ¿no? Sí. Del picudo este colorado. Efectivamente, ¿no? que como puedes ver, claro, utiliza todo lo que es la fibra vegetal de la propia palmera. Eso es. Construye su propia casa, ecológicamente hablando, ¿sí? Con material reciclado de la propia palmera que está parasitando. Tal cual. Me resulta obviamente una reflexión obvia, digamos, como has migrado, viajado de España a Argentina y de vuelta varias veces, las palmeras han ido allá para acá, los insectos han ido allá para acá. Hablamos de migraciones y esto nos lleva a una reflexión que en tu texto de Sala citas, que es bueno, la controversia cartesiana que la biología ha armado sobre el mundo biológico, sobre especies nativas y especies exóticas, ¿sí? En la naturaleza hay una fuerza de atracción que hace que todo fluya en todas direcciones y todo constituye un gran tejido entrelazado. La naturaleza, diría yo que como biólogo hablando, desconoce, ¿sí? Los términos primero de la propia naturaleza, desconoce los términos de botánica, geología, zoología, la naturaleza es un todo. Y obviamente desconoce los términos de exotismo o planta nativa. Claro. ¿No? Que esto trasladado a una sociobiología un poco positivista y neocolonialista nos lleva a políticas sociales realmente que debemos desandar, ¿no? ¿Querés comentar algo con respecto a esto? Yo creo que tú muestras una gran migración y un gran entrelazado y una gran hibridez de símbolos coloniales, decoloniales y que cruza botánica con prácticas sociales y obviamente todo esto puede ser cosido a través de la práctica del arte contemporáneo. Quiero recalcar algo, la práctica del arte contemporáneo puede ser adisciplinar, ¿sí? Cruza transversalmente todos los programas de investigación, pero dentro de su propia lógica genera también prácticas de investigación. Este proyecto, esta muestra, digamos, se inscribe en un proyecto tuyo de investigación, como comentabas hace un ratito, que va a tomar la forma de una tesis dentro de una institución académica. Sí. ¿Puedes contarnos un poco cómo relacionás una práctica expositiva, intuitiva, ¿sí? Y desmarcada como la del artista para después darle un formato de tesis de investigación? ¿Puedes contarnos cómo es posible hacer esto? Bueno, primero, con la ayuda inestimable de mi directora de tesis. Directoras de tesis. Podemos decir, son orientadores, ¿no? No maestros. Bueno, son muchas cosas, pero sí, sobre todo porque posibilitan, ¿no? Que haya gente como yo que esté, digamos, siendo avalada por ellos, o por ella en este caso, como doctoranda y como investigadora en arte desde la práctica, ¿no? ¿Es una tesis doctoral? Es una tesis doctoral que espero y deseo que este año sea leída. Y bueno, yo creo que sobre todo es posible dentro de un marco institucional que le dé lugar. Porque en realidad después, como tú comentabas,
no, o sea, en cuanto haces unas cuantas lecturas te das cuenta de que el conocimiento intuitivo de hecho está muchas veces en otras disciplinas que no son solo la artística. Pero bueno, sí que es cierto que nosotros colocamos al sujeto en el centro y eso es una controversia dentro de la idea de ciencia dada por la Ilustración. Hay, por ejemplo, una anécdota que me parece que es interesante, ¿no? que hila un poco con esto y habla de la posibilidad de cómo hacerlo. Cuando yo hice, digamos, este recorrido y fui haciendo fotografías de estas casas, me encontraba con dueños de estas casas y hablaba con dueños de estas casas. En algún momento también vinieron a confirmar cosas que yo intuía, como por ejemplo que no les importaba en muchos casos que esas palmeras desaparecieran porque no eran árboles autóctonos, y cuando desaparecieran lo que iban a colocar eran árboles de aquí. Y yo recuerdo que en una conversación con mi directora yo le planteaba esto que venía a confirmar muchas cuestiones que yo intuía o creía, pero me parecía que dado así, claro, ¿cómo introducir esto sin una cita? ¿No? ¿Sin una? Cita. Claro, sin un marco de referencia de el autor dice. Entonces en algún momento mi directora me decía, no, o sea, este es tu trabajo de campo y tu trabajo de campo en el laboratorio que tú has construido, que tiene una primera fase de ir al lugar, de tomar las fotografías y de entrevistarte con esas personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese momento para mí fue clave en ir tomando como la confianza de que realmente esto era la tesis. Que para mí también ha habido momentos en los que, bueno, no dudar, pero a veces da miedo confrontar esto con según qué público, ¿no? Que no tenga la confianza en que esto es una investigación. Exacto. Bueno, cada tesis responde a una lógica de pensamiento de la disciplina en la cual uno está inscrito, ¿no? Sí. Una tesis científica debería ser demostrativa. El arte, obviamente, no hay que pedirle que sea demostrativo, sencillamente el arte es una afirmación de una mirada subjetiva, ¿no? Claro, sí, y además a mí me parece muy necesario, ¿no? Porque en este caso, digamos, yo tenía la oportunidad de linkear algo que para mí estaba sucediendo, que era una política decolonial que generaba una tensión muy grande en una sociedad en la que estaba viviendo, pero al mismo tiempo está sucediendo una decolonización silenciosa al otro lado del océano, ¿no? en un lugar que era originario. Sí, sí. Y entendía que justamente el arte me brindaba las herramientas para poder estar diciendo que entre esos dos acontecimientos había una relación que probablemente parte de mi mirada subjetiva. Claro, de tu percepción. Pero, el arte es, el arte contemporáneo es la política de la percepción, ¿no? Entonces está siendo usada. Y me gustaría terminar con, si vamos a una pequeña pieza que está casi como escondida en un extremo de la sala, sí, y que si la podemos activar o ver y que nos cuentes. Sí. Bueno, esta pieza en realidad es un fragmento de una pieza mucho más grande, se llama Sintomático, porque cuando en algún momento empecé a trabajar toda esta imagen, formalización, había algo todo el tiempo que me hacía repensar que seguía trabajando con la verticalidad. Cuando la imagen la trabajo en textil, lo que hago es que esta imagen está diferenciada porque me permite después trabajar con ella de esta manera, ¿no? Que es el plegado. Entonces, esta imagen que me permite hacer la performance es una imagen que, siendo vertical, después puedo hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Que es siguiendo ciertos plegados que tienen que ver con los plegados de las banderas. De las banderas, ¿no? Cuando hay un soldado, ciertos sponsors,
ciertos sponsors se les entrega, ¿no?, como esa imagen. Entonces, en una hipotética performance, eso es, esa imagen es descolgada, doblada y entregada o simplemente posada en un espacio pequeño, ¿no? Y con este vidrio vuelve ciertos lenguajes de lo vegetal, de los museos de naturaleza, pero además la relación con el espectador es una imagen que está en el suelo, plegada, y que ha pasado de ser vertical y muy grande a una imagen muy pequeñita. Sí, de recogimiento espiritual y reflexión sobre lo sucedido. Sí, sí, casi como volver a trabajar sobre lo sagrado, pero desde un lugar como de recogimiento, ¿no? Sí, y performático.